Amigos, bienvenidos al módulo de redes y grafos. Previamente, al ver esta videopresentación, les pido el favor que verifiquen cuáles son los objetivos de esta unidad para que tengan bien presentes las expectativas de este módulo. Arrancamos pues el trabajo de comprensión y de explicación de qué es una red. Lo primero es que desde que existimos intentan siempre modelar nuestro pensamiento para que sea un pensamiento simple y fácil de entender, que las cosas no sean complicadas. Entonces normalmente cuando estamos chiquitos nos explican que todo es lineal, que una cosa va detrás de la otra, primero debes hacer esto antes de hacer aquello. Todo tiene un orden. Frases como esas nos llevan a pensar que en la simpleza del universo que nos intentan hacer entender, las cosas son lineales, una cosa detrás de la otra. A medida que vamos creciendo descubrimos que definitivamente no son lineales. Entonces, sobre todo nos queda bien claro cuando tenemos un jefe. Ya sabemos que la relación no es lineal. Él manda, yo obedezco, ella manda, yo obedezco. Yo hago lo que tengo que hacer. Entonces nos empiezan a meter estructuras como árboles o jerarquías. Entonces empezamos a entender que no todo es lineal. Estas estructuras o también pueden explicar, digamos, cosas del universo o cosas de nuestro entorno. Por ejemplo, un todo que está hecho de partes. Entonces estamos viendo el todo arriba y empezamos a dividir por partes. Por ejemplo, un automóvil es un todo, podemos dividirlo en carrocería, motor, lujos. El motor a su vez podemos subdividirlo en otros sistemas, como sistema de ignición, refrigeración, y así. Entonces vamos viendo que podemos desbaratar las cosas y hacerlas ver de manera jerárquica. Sin embargo, si nosotros ya pensamos mejor las cosas, descubrimos que las relaciones entre objetos, entre personas, entre sistemas, normalmente no son ni lineales ni jerárquicas. Por ejemplo, si volvemos al caso del automóvil, el sistema de refrigeración interactúa con el sistema de ignición, interactúa con el sistema de enfriamiento, interactúa con otros subsistemas, incluso con la carrocería, empieza en los soportes que van para el motor, en fin, podemos ver que todo empieza a relacionarse. Igualmente, cuando vemos un grupo de personas, las personas se relacionan no solamente por jerarquías, no solamente hay jefe, subordinado, o la relación de hermanos en donde todos somos iguales, es decir, tratando de ver una relación lineal, las cosas no son así. Se establecen relaciones de distintos órdenes y los valores de estas relaciones, los links, los arcos, las uniones entre estos objetos y personas que se relacionan, a veces son bastante complejas y no una explicación de que algo va detrás de una cosa detrás de la otra, es decir, lo lineal, o que una cosa está encima de la otra, es decir, lo jerárquico, vemos que no son suficientes para explicar esas relaciones. Entonces es ahí cuando aparecen conceptos como redes, en donde estamos viendo unas relaciones que están allí, que las dibujamos y que normalmente nos presentan estructuras complejas que no son ni lineales ni jerárquicas, sino que tienen unas formas más complicadas. A veces las podemos catalogar en distintos tipos o clases, que vamos a ver más adelante, pero definitivamente van más allá de lo lineal y más allá de lo jerárquico. Eso a este punto debe ser bastante claro. Muy bien, veamos entonces un poco qué es una red. Estoy seguro que ya todos ustedes o hacen parte de una red, o están en el Facebook, o tienen una red de amigos, o tienen una red de soporte, o hacen una red de trabajo, o están asociados a alguna organización, no sé, que comparta sus intereses, bien sea de trabajo, o de pasiones, o de hobbies, o en fin. Pero tratemos de concretar un poco qué es una red. Pues
durante la existencia del ser humano se han hecho muchas definiciones. Entonces, si nos vamos al diccionario, podemos encontrar, por ejemplo, que una red es un tejido de hilos. Entonces, como las redes de pesca. Eso quiere decir que se establecen, ustedes amarran distintos hilos y forman una red, por ejemplo, de pesca. Si ustedes se dan cuenta, esa red tiene unos nuditos. En esos nudos se están entrelazando con otros nudos y las uniones entre esos nudos pues son los hilos. Estos hilos establecen uniones entre esos nudos. Es importante tener eso en mente. También nos dicen que la red puede responder a estructuras de configuraciones o montajes para servicios públicos. Por eso nos hablan de la red del acueducto, la red de energía. Pues podemos ver que los nodos, en este caso, de esa red, es decir, los puntos de conexión, son nuestras casas, los apartamentos, que a su vez están conectados a hidroeléctricas o estaciones de energía o grandes tanques de almacenamiento de agua o redes centrales telefónicas. Entonces, de nuevo, los nodos son nuestras casas y estas centrales, y los hilos que conectan esa red pueden ser, por ejemplo, los pares de cobre de las redes de teléfono, o los tubos que nos llevan el agua, o los cables de alta tensión y de baja tensión que nos llevan la energía a nuestros hogares. Fíjense que aquí ya empezamos a ver que hay distintas categorías de hilos. En las redes de pesca, el hilo es como el mismo para todos. Pero en estas redes que hablamos de servicios públicos hay unos tubos madre y hay unos tubos más pequeños, hay unos alambres mucho más gruesos que otros. En el teléfono hay fibra óptica y a la casa nos llegan pares de cobre, entonces hay como clases de conexiones. Así son las redes, las conexiones son de distinto tipo y por lo tanto vamos a empezar a hablar que son de distintos valores. Hay una definición que a mí me causa bastante curiosidad, que es de la Real Academia de la Lengua. Se las voy a leer literalmente para que ustedes se hagan a su propia idea. Una red también puede ser un conjunto de personas relacionadas para un fin común, por lo general de carácter secreto, ilegal o delictivo. ¿Cómo les quedó el ojo? Esperemos que esta red que estamos armando nosotros del curso del CRIC no sea una red de estas con fines ilegales, delictivos y secretas. Ojalá sea una red pública y muy, muy, muy grande. Con esto entonces les llamo la atención para que vean sus notas sobre la parte básica de qué es una red.